¿Qué datos nos dejó el 2023 en cuanto al desempleo en el país? Bueno, aquí tenemos dos posiciones. Lo primero es el dato del Instituto Nacional de Estadísticas que registra que el desempleo total para el 2023 es de cerca de 251.000 personas, es decir, que no tienen trabajo al año pasado, pero no podemos dejar de lado, y este es un dato importante, que según el número de industrias que cerraron operaciones durante el año 2023, estamos hablando que fueron cerca de 90.000 empleos que se perdieron, ¿no? Y que parece ser no están siendo considerados en los datos de la encuesta de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística, porque esta toma en cuenta hasta el mes de junio, no se considera lo que pasó en los 6 meses después. Ahí es importante tener en cuenta también que más allá de los empleos que se están perdiendo, que se están generando, también hay que considerar la calidad de estos. La mayor parte del empleo que se genera en el país, cerca del 78%, es empleo informal, es decir, son empleos que no brindan seguridad social a sus empleados, que no aseguran el salario mínimo, el pago del salario mínimo que se acuerda entre los tres sectores: empleo, sector público, sector laboral y sector privado, y eso los hace entonces caer en una condición que se llama empleos en pobreza, es decir, empleos que a pesar de tener un trabajo no logran salir de la pobreza. Y por eso es importante, y hacemos el llamado de atención una vez más, a la generación de un pacto por el empleo entre los sectores interesados, laboral, el sector público y el sector privado, y también en la definición de una agenda económica para atraer capitales y generar nuevas fuentes de empleo en el país, haciendo que más hondureños tengan acceso a más empleos, a mejor pagados y a mejores condiciones para poder salir de la pobreza. ¿Y cuál fue la principal causa que el año anterior se perdieran 90.000 empleos en el país? Bueno, lo primero son las salidas y el cese de operaciones de algunas industrias manufactureras. Recordemos que salieron empresas bastante fuertes del país. Por ejemplo, el anuncio del cese de operaciones de la empresa Siljan reflejó un cierre de operaciones, un cese de al menos 30.000 empleos que se perdieron en ese entonces, y así otro número de industrias que tal vez no del mismo tamaño, pero que de manera acumulada pues fueron sumando desempleos. ¿Por qué salieron? En primer lugar, pues por las condiciones adversas que enfrenta el mundo en general en este momento. Recordemos que hay tensiones geopolíticas y guerra en Medio Oriente, en la franja de Gaza, entre Ucrania y Rusia también, y eso genera costos elevados para los inversionistas. También tenemos costos elevados de transacciones de mercancías, el traslado de mercancías marítimas sigue bastante alto, y eso hace entonces que muchos inversionistas replieguen sus inversiones, reduzcan su capital y por lo tanto entonces también reduzcan la producción en países como Honduras. Por otro lado, y este es un punto importante también, son los mensajes en contra de la inversión que se emitieron desde el sector público el año pasado, y que esperamos que para este 2024 en realidad se promueva todo lo opuesto, es decir, un mensaje positivo para el capital internacional, para el capital nacional. También hay que recordar que más allá de la inversión extranjera, también la inversión hondureña es necesario que se promueva, por muy pequeña que ésta sea, es importante porque significa también la confianza de las familias hondureñas en poder invertir en el país. Y un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta es las mejores condiciones que ofrecen nuestros vecinos territoriales. Hay que recordar que El Salvador, por ejemplo, el año pasado aprobó una ley para atraer capital y para desarrollar una industria basada en tecnología. Costa Rica lo mismo, y Guatemala también. Nicaragua aún está promoviendo leyes para generar condiciones para la industria manufacturera, y eso ha hecho entonces también que la inversión vea con mejores ojos, con más atractivos esos países y no tanto Honduras. Bueno, y el gobierno quiere imponer esta ley, este anteproyecto de ley que está en el Congreso Nacional, de la Ley de Justicia Tributaria. De pasar eso, ¿el panorama para este año cuál sería? Bueno, el panorama, como lo hemos planteado, si el mensaje es adverso contra la inversión privada, el panorama es a la baja, es decir, la inversión estaría en el corto plazo disminuyendo, y peor aún cuando no se consideran las propuestas. Nosotros también pudimos revisar la propuesta del Partido Liberal y la consideramos todavía mejor y más razonable que la propuesta de ley de justicia tributaria. Claro que se puede mejorar, claro que se puede seguir puliendo, porque son elementos que necesitan la revisión de diferentes sectores para mejorar su efectividad, pero no haciendo ese ataque frontal contra la inversión, como si invertir y tener una empresa privada en Honduras fuera un pecado capital. Es decir, que hay propuestas, hay alternativas
alternativas que se pueden considerar, y estas por supuesto que tienen que estar en la mesa de discusión para que las condiciones al final de todo para los hondureños más pobres, para todos nosotros como hondureños, sean las más favorables para alcanzar un empleo digno, para asegurar nuestra riqueza personal y sobre todo pues para que nuestro bienestar personal como hondureños sea cada vez más accesible para todos y todas. ¿Han hecho algún análisis que les indique cuántos empleos se podrían dar en el país de aprobarse esta ley de empleo por hora que propuso el Partido Liberal? Bueno, recordemos que cuando se cerró la ley, cuando se eliminó, mejor dicho, la ley de empleo por hora, fueron cerca de 4,000 empleos más o menos los que se mencionaba que se iban a reducir. Estamos hablando entonces de una cantidad similar de empleos que se podrían lograr conocer en ese entonces con las diferentes propuestas de empleo que se han planteado hasta ahora.